Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 22 de mayo de 2016. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580, Tradición, Hablando de Seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos al señor Iván, nuestro operador, nuestras vías de comunicación 4713-2517, 4754-8784. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.amtradición.com.ar o imagen de radio.com.ar. Es por todos conocido porque así lo sufrimos. No hubo una estación intermedia, parece no haberla, entre el verano y el invierno. El otoño parece ser que este año ha desaparecido. Los primeros fríos traen sus consecuencias de todo tipo. Nosotros todos los años, aproximadamente para el mes de julio, principios de julio, cuando realmente comienza el invierno, el 21 de julio, preventivamente hacemos alguna emisión, algún programa relacionado con la intoxicación por monóxido de carbono. Este año decidimos hacerlo hoy, por lo que les decía anteriormente. El invierno se ha adelantado, se ha instalado, las temperaturas son muy frías y en los hogares se recurren a distintos elementos para calefaccionar cada ambiente en distintas horas del día o de la noche, y a veces se desconocen algunas situaciones que pueden terminar lamentablemente hasta con la vida de los moradores de alguna casa. Cada año se registran en la Argentina alrededor de 200 muertes por intoxicación por monóxido de carbono, sobre un total de aproximadamente 2.500 casos de inhalación de este gas. Quiere decir que estamos hablando de un poco menos del 10% de personas que inhalan monóxido de carbono llegan al óbito, llegan a la muerte. El indicio más notorio en la intoxicación por monóxido de carbono es la sensación de que falta aire en el ambiente que cada uno se encuentra. Muchas veces lo hemos oído y lo hemos visto. ¿Qué? ¿Falta aire acá? ¿Qué pasa? Somos muchos. ¿Por qué no ventilamos un poco? El monóxido de carbono es un gas incoloro, es inodoro, no tiene olor, es insípido, no tiene sabor, y de más está decir que resulta sumamente peligroso para el ser humano. Hay una muerte por intoxicación por monóxido en el país cada 4 horas. Estos son datos del 2017. De acuerdo con los informes más recientes del Ministerio de Salud de la Nación, elaborados en base a reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, los accidentes por intoxicaciones con monóxido de carbono son producidos en un 80% por calefones, el 8% por calefactores y el 5% por cocinas. Es muy común en muchas casas, y lo vemos con mucha frecuencia, encender las hornallas de la cocina, encender el horno, abrir la tapa del horno, en los que son alimentados por gas natural, o por garrafa, porque es la misma cosa, y no se toma la precaución de ventilar el ambiente. Basta un pequeño resquicio, una pequeña abertura para que circule el aire. Y ni que hablar de irse a dormir a la noche y dejar prendido algún artefacto de gas. Por eso es de buena práctica, por nosotros, por nuestra familia, antes de acostarnos, todos los días, absolutamente todos los días, repasar el perfecto cierre de la llave de paso del gas, no solo del artefacto,
sino también de la llave de paso de gas que cada artefacto tiene colocado lateralmente en algunos casos y fácilmente accesible, muy cerca de cada aparato. Entonces, es conveniente, es imprescindible, inclusive más de uno de los habitantes de ese hogar, de esa casa, de esa morada, hacer este doble control, controlar el aparato del que se trate, que esté apagado y que también esté apagada la llave, que esté cortada la llave de paso. Hemos visto en nuestra vida profesional cientos de muertos por monóxido, por intoxicación por monóxido de carbono, de todas edades, de las que a ustedes se le ocurran. Hemos visto familias enteras. Esto se da sobre todo en algunas ciudades que son ciudades turísticas, donde hay muchos edificios de departamentos que son ocupados a veces en las vacaciones de invierno, esporádicamente, y obviamente falta esa habitualidad que uno puede tener en la casa donde mora, donde vive todos los días. Entonces permanentemente hay que pensar. La misma historia es con los vehículos. Cuando se circula en un automóvil, en un camión, en un colectivo, en cualquier vehículo, siempre es conveniente tener una ventanilla un poco abierta, 1 centímetro, 2 centímetros, y si es posible que sean contrapuestas y que estén en diagonal para que circule el aire en el interior del habitáculo de ese vehículo. Nunca es conveniente, inclusive por razones de seguridad vial. Al tener todo cerrado, rápidamente se empañan los vidrios, por más desempañador que se tenga adelante y atrás. Coches muy modernos tienen desempañadores laterales, pero no son la mayoría. Entonces siempre es conveniente abrir en diagonal las ventanillas del vehículo, si es que tiene 4 ventanillas y se pueden abrir las 4, dejarle un resquicio, con 1 centímetro, con 2 centímetros es suficiente, como para que circule un poco el aire. Lo mismo en la casa. Y a la mañana, generalmente, si hay un poco de sol, y aunque no lo haya, es conveniente ventilar toda la casa, no solamente por el tema de gas, sino por los microorganismos que pueden estar circulando en el ambiente, especialmente en estas épocas en que empiezan los resfríos, las gripes, las congestiones, las alergias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tal vez sea viejo y convencional, pero no menos cierto, el aire y el sol son salud. Si no tenemos sol, tenemos aire, siempre tenemos aire. Entonces es conveniente que circule el aire en los lugares donde nos encontramos. Muchos de ustedes tendrán la sensación cuando viajan en medio de transporte, y sobre todo en horas pico, en colectivos, trenes, subtes, que es insoportable a veces el calor, aún con baja temperatura externa, con muy poca temperatura externa, es insoportable a veces la temperatura de esos medios de transporte, porque obviamente la gente tiende a cerrar las ventanillas, entonces no se ventila. Y los cuerpos, obviamente, despiden distintos olores. El olor al cuerpo humano es muy característico, y después hay otras exudaciones que también producen olor, y la mugre de algunas personas también producen olor. Entonces, el mejor ejemplo de que siempre es bueno ventilar, que siempre es bueno airear, los tenemos en los medios de transporte. Usted fíjense, cuando viajen en un colectivo, lo primero que hace la persona que se sube en estas épocas, lo primero que hace es cierra la ventanilla, y la cierra cuasi herméticamente. Siempre es conveniente dejar un hilito. Puede ser un hilito, un intertillo para que entre un poco de aire. Generalmente hay alguien que se molesta por esto, a veces hasta discusiones se han suscitado por esto. Pero esto hay que tenerlo muy presente. Braseros, cocinas, calefones y estufas liberan monóxido de carbono debido a obstrucciones en sus tirajes, mala colocación, falta de controles periódicos o ausencia de ventilación. Vamos a ir a la primera tanda comercial de este programa de hoy. Mientras tanto, vamos a conseguir la comunicación con nuestro invitado. Para hoy hemos titulado Veneno silencioso, monóxido de carbono. Nuestro invitado es el doctor José Luis Lupi, quien es médico legista, ex integrante de la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
exintegrante del Cuerpo Médico Forense de la Nación y docente. Así es que vamos a la tanda, mientras tanto Iván trata de conseguir la comunicación con el doctor José Luis Lupi. Me dicen que tenemos al aire al doctor José Luis Lupi. Pepe, buenas tardes. Hermes te saluda. Querido jefe y amigo, un gusto saludarte. Te pido por favor que saludes a la gente del piso y por supuesto a la audiencia. Te están escuchando y retribuimos este saludo y te agradecemos la gentileza, Pepe, como hemos hecho el año pasado, porque es tan importante escucharte. Y yo decía en la editorial que generalmente esto lo hacemos para el mes de julio, pero evidentemente el cambio climático ha adelantado abruptamente el invierno y empiezan los primeros problemas. Y sí, por supuesto. Aparte, Hermes, sabes que veo yo que tú has dicho que hay una estadística del 2017 que supera la que yo tengo del 2015, es decir, ha habido un incremento en esto. Claro. Ha habido un incremento y entonces mea culpa es no hacerlo suficientemente insistentes en las medidas de prevención, por un lado. Vos fijate, en los últimos días estamos abarrotados de mensajes del Ministerio de Salud para que todos nos vacunemos contra la gripe y contra el neumococo, pero no he visto un solo mensaje haciendo referencia a este problema tan serio y a las medidas preventivas que se deben tomar. Claro, claro. Por eso días pasados, cuando habitualmente charlamos, porque somos amigos de hace tantos años por distintas cosas, se me ocurrió decirte, ¿por qué no salimos al aire y nos ilustras un poco acerca de la prevención y de las consecuencias de esto y qué podemos hacer ante un supuesto intoxicado? Claro. Porque realmente, así como aumentan las patologías respiratorias, también aumentan los decesos y obviamente como consecuencia de la intoxicación por monóxido. Y sí, yo creo que un poco en cierto nivel de gente todavía hay desconocimiento de qué es lo que hay que hacer o qué es lo que produce este gas, ¿no? Que es un gas artero totalmente, porque vos lo has dicho, no tiene color, no tiene olor, no irrita las mucosas, no tiene sabor, entonces uno está en un medio donde se combustiona mal, ya sea el gas metano, el gas de la garrafa, el butano, leña, carbono, lo que sea, todo lo que tenga carbono, todo elemento biológico que tenga carbono, cuando se combustiona, produce monóxido de carbono en mayor o en menor medida. ¿El humo del cigarrillo, Pepe? El humo del cigarrillo tiene más o menos 400 partes por millón de monóxido de carbono. Se calcula que un fumador que fuma 20 cigarrillos por día tiene una concentración de entre un 5 y un 10% de carboxihemoglobina en forma crónica, cuando hasta el 10% de concentración el individuo está asintomático. Lo que pasa es que esa persona fuma, pero a lo mejor sale al aire a correr o a caminar y bueno, es decir, estando al aire libre lo va eliminando con la misma respiración. Pero es importante, 400 partes por millón, es una concentración muy importante. Claro, yo decía recién, Pepe, en la editorial, que a veces vos decís que no hay irritación de las mucosas, quiere decir que no nos pican los ojos. No. Eso es interesante. Quiere decir que tampoco tenemos enrojecimiento de los ojos, de la esclerótica, no hay. En los casos agudos con... No intoxicados, sino previamente. No, previamente no. Ahí está. Previamente Entonces, no. Es verdaderamente un veneno silencioso. Es silencioso y empieza por un, digamos, de leve a mayor gravedad, empieza por una cefalea. Un dolor de cabeza importante, se va acrecentando, se le agregan latidos temporales, y una disminución en la agilidad mental de la persona, mientras permanece en el foco. Es decir, la cuestión es la siguiente: el grado de intoxicación depende de 3 elementos. Uno es del foco de producción,
la cantidad de monóxido que genera ese foco. El segundo elemento es el tiempo de exposición del sujeto dentro de ese foco. Y el tercero es el volumen minuto respiratorio que tiene el individuo. ¿Por qué? Por ejemplo, los niños, los ancianos y las personas que tienen ya problemas respiratorios tienen un volumen minuto aumentado, es decir, tienen mayor frecuencia respiratoria, y eso hace que estando en el foco absorban mayor cantidad del tóxico. Claro, claro. ¿Y cuál es la apetencia del monóxido por la hemoglobina? Y vos recién hablaste de carboxihemoglobina. Sí. Técnicamente, ¿qué es eso? Vamos a empezar por qué es lo que ocurre en un individuo normalmente. Cuando nosotros respiramos aire, ese aire llega a los pulmones y en el pulmón se produce un intercambio, el oxígeno se mezcla en una proteína que tiene el glóbulo rojo que se llama hemoglobina. Ese oxígeno dentro de la hemoglobina la transforma en oxihemoglobina, es la que luego, por impulso de la bomba cardíaca, llega a todo el organismo y nutre los tejidos. ¿Me seguís hasta ahí? Perfectamente. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre? Si respiramos en un foco contaminado con monóxido de carbono, cuando llega al pulmón ocurre que ese monóxido de carbono es un gas que tiene entre 200 y 250 veces mayor avidez por la molécula de la hemoglobina que el oxígeno. Lo desplaza y esa molécula de hemoglobina se transforma en carboxihemoglobina. Y la hemoglobina, discúlpame, Pepe, el grupo N sería el que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Normalmente oxígeno. En el foco de monóxido se reemplaza el oxígeno por el monóxido. Por el monóxido. Y ahí claro. tenemos el problema. Claro. Y a ojo de un lego, Sí. ¿cómo puede darse cuenta si alguien está sufriendo alguna intoxicación por monóxido? Bueno, ¿cómo se da cuenta? Por los síntomas que yo te voy armando, porque está en un ambiente cerrado, con un foco de producción, que puede ser una estufa encendida o el calefón en el baño. ¿Te acordás que, bueno, ya está re prohibido, pero antes se ponían los calefones en el baño? Eso es mortal. Sí, en algunos lugares todavía Eso es mortal. Sí. Eso es mortal. Sí. O estás con una pantalla infrarroja, estufa con pantalla infrarroja y todo el ambiente cerrado para calefaccionarte. Al rato empezás con dolor de cabeza. En muchos lugares, Pepe, se ve todavía. Sí, exactamente. La pantallita famosa esa de hace 30 años. Claro, exacto. El único calefactor, digamos, estufa, es reconocido y lógico, es el que tiene el tiro balanceado con salida al exterior. Claro. Sí, y de ninguna manera, por ninguna causa, estufas en los dormitorios. No. Yo te voy a decir, no me pongo como ejemplo, pero te digo lo que hago, incluso por un uso racional de la energía. Claro. Hoy la energía sabemos cómo está costando, Sí. estamos pagando el valor real casi, Sí. ya sea del gas de red o de la energía eléctrica. Yo lo que hago es, cuando me sé que me voy a acostar, 20 minutos, media hora antes, prendo el calefactor del dormitorio y cuando llego a dormir lo apago. Claro. Lo apago y siempre igual tengo una ventana un poquito abierta. Apago el calefactor y me acuesto y me tapo con la frazada. Claro. Me tapo con la frazada, Claro. y no hay problema. Claro, por eso yo decía, un pequeño intersticio, muy pequeño, es suficiente como para ventilar un ambiente. Por supuesto. Y habrás escuchado el editorial, yo decía que hay que tomar la costumbre no solamente de controlar el cierre del paso de gas de los distintos artefactos, sino la llave de paso que cada artefacto tiene adosada. Sí, es un agregado de seguridad, está perfecto lo que has dicho. Absolutamente. No absolutamente perfecto lo que dije, sino que es un agregado de seguridad, esa llave de corte, esa llave de paso del fluido. Sin duda. Ahora,
Mi pregunta es, todos los elementos carbonados que contiene carbón, como por ejemplo el gas natural, la leña, la nafta, el queroseno, el carbón vegetal u otros, Sí. si no combustionan bien, sí o sí, estas sustancias mal oxidadas, que en su mayoría son tóxicas, una de ellas es el monóxido. Y sí, por supuesto. Y estamos de acuerdo en eso. Sí, sin duda. Muy bien. Aparte tenés la contaminación ambiental, que si fuera de lo que es un domicilio, tenés focos de las industrias, Claro. las fábricas de metanol sintético, las que utilizan pirólisis, producen hasta un 20% de monóxido de carbono. Lo que pasa que, bueno, eso luego se ventea, o las cubiertas de vehículos que queman en los piquetes. Claro. Ese claro. humo negro es altamente tóxico, Absolutamente. pero se ventea Claro. inmediatamente, está al Claro. aire libre hecho Claro, eso. claro. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, mi pregunta es, Sí. Vamos al tema de tu competencia exclusiva y excluyente, que es tu experiencia como médico. Sí, Cuando hay un principio de intoxicación, sí. lo primero que aparece es el dolor de cabeza. Sí, es lo más frecuente. ¿Se radica en alguna ubicación topográfica? Es frontal y temporal. Bien. Frontal y temporal. Quiere decir que adelante y en los costados. Sí, aparte aumenta y sentís como latidos de las arterias temporales que están arriba de las orejas. Claro, empiezan a pulsar. Exacto. Sí. Entonces, quiere decir que esto es un signo de alarma. Ante dolores de cabeza reiterados, te pido, Pepe, que me corrijas. Sí. Ante dolores, me figuro una situación, dolores de cabeza reiterados, siempre en el mismo ambiente. Algo no está andando bien ahí si ese ambiente está calefaccionado. Y sí, es un llamado de atención que hay que tener en cuenta. En el caso de que como vecinos, como familiares, nos toque alguna situación como esta, porque nos extraña que alguien no haya salido, Sí. o que alguien llame por teléfono y pida auxilio, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a ese lugar? Abrir y ventilar todo. Lo primero. Sí, Bien. entre aire. Bien. ¿Cómo podemos encontrarnos con distintos estadios de intoxicación y qué hacer? Ok, te cuento, de la cefalea se agrega disminución de la agilidad mental de la persona y somnolencia, el estado de sueño, Sí. y uno hace movimientos torpes. Hasta ahí podemos hablar de una concentración de un 20% de carboxihemoglobina en el individuo. Bien. Si persiste en el foco, luego se agrega la astenia. La astenia es una sensación de falta de gana de hacer nada, fatiga a los mínimos esfuerzos, movimientos torpes. Y después se pueden agregar, si persistimos en el foco, los efectos cardíacos. ¿Por qué? Porque así como te dije que el gas tiene mucha afinidad por la hemoglobina, también lo tiene por la mioglobulina, que es la que nutre el corazón, el Claro. músculo cardíaco. Tal cual, por eso Entonces se producen arritmias cardíacas, isquemia coronaria y termina en insuficiencia cardíaca. Es decir, acá tenés un doble problema que agrava. Primero tenés una hemoglobina sucia, llena de carboxihemoglobina, y una bomba cardíaca, que es la que tiene que impulsar la sangre para nutrir a los tejidos, deficiente. Claro. Tenés un doble problema. Y esto en que termina en una parálisis muscular respiratoria y la muerte. Claro. Y la muerte. Ahora, el efecto nocivo del gas Sí, y la gravedad del cuadro como consecuencia de esa intoxicación sí. tienen una relación lineal con la concentración de emanación de ese gas en el aire que se está respirando, el tiempo de exposición. Exacto. Y también, Pepe, mi pregunta es, ¿hay alguna característica de acuerdo a las condiciones de cada uno en cuanto a la estatura, al peso, a la edad, al estado de salud general, Y etcétera, sí, el etcétera? volumen minuto respiratorio, ya Bien. lo dijimos, es el tercer elemento. En los chicos,
los niños y en los ancianos adultos. Ahí quería llegar. Sí, el volumen minuto es mucho más, tiene una frecuencia respiratoria mucho más alta, entonces lo absorbe más rápido el tóxico. Quiere decir que la intoxicación se agrava en el caso de niños y ancianos por el aumento del volumen minuto. Exacto. Perfecto, esto es muy interesante. Quiere decir que grupos etarios de altísima exposición, repetimos, niños y ancianos. Niños, ancianos y personas que tengan ya problemas respiratorios, EPOC, todo eso. Claro. Que tienen una frecuencia respiratoria mucho más alta que la normal, que es de 15 a 18. Que es fisiológico eso. Claro. Es fisiológico, es normal. Sí. En el caso del anciano y en el caso del niño, ¿cuáles serían las características de esa taquipnea o del aumento de la frecuencia respiratoria? No te alcancé a comprender. Claro. A ver. ¿Cuál sería la característica o qué caracteriza al anciano y al niño para que hiperventilen? ¿En el caso del tóxico? No, normalmente. Normalmente tienen el volumen minuto es por un tema respiratorio. Bien. Es fisiológico en los niños, fisiológico en los ancianos y patológico en las personas adultas que tienen problemas respiratorios por una enfermedad respiratoria. Esa es la pregunta, exactamente. Esa es la pregunta. ¿Con qué panorama se encuentra, como es tu caso, el médico legista cuando llega a un lugar donde hay fallecidos por intoxicación por monóxido, sin querer, obviamente no lo somos ni lo seremos, sin querer ser morbosos, ni describir cuadros que nos reservamos porque hay que ser moderado cuando se explican las cosas? ¿Con qué cuadro se encuentra el médico legista y el policía cuando llegan a esos lugares? Es muy feo, es muy feo. Hemos visto, yo intervine en varios casos de ese tipo. Yo lo que te puedo decir que en general es lo que se llama la muerte dulce. Muerte dulce porque sorprende a muchos enamorados. Así es. De cualquier edad. Sí. De cualquier edad. Yo he visto incluso, me acuerdo una vez de una parejita muy joven, ella estaba dormida en la cama, muerta, como dormida normalmente, y el chico se debe haber ido arrastrando, gateando hasta el pie de la ventana, y no llegó a incorporarse para abrirla. Se dio cuenta del problema, y cuando quiso llegar a abrir la ventana, no llegó y se murió. ¿Y la coloración de la piel? Es típica. Vos ves un cadáver de 10 metros y decís, esto es monóxido de carbono. Tienen un rojo acarminado de toda la piel y mucosas. Cuando hablamos piel y mucosa, ¿a qué nos referimos? Aparte de la piel, ¿a qué mucosa nos referimos macroscópicamente hablando? Y el blanco del ojo. Bien. La conjuntiva del blanco del ojo, los párpados, los labios. No hay cianosis, no están azules, están colorados. Y bueno, adentro, cuando haces la autopsia, los órganos internos tienen la misma coloración y la sangre es muy, muy fluida. ¿Es indubitable ya el diagnóstico macroscópicamente hablando? Indubitable no, nosotros lo tenemos que certificar con el diagnóstico de la carboxi. No. Pero entendeme la pregunta. Lo que tenemos unos años ya vemos el color y... Bueno, ahí apuntaba. Sí, por supuesto. Ahí apuntaba. Aparte vos llegás al lugar del hecho y vas a ver el foco de emanación, está el calefón, la estufa, ves otra cosa. ¿Hay alguna otra situación que se pueda llegar a confundir la causa de muerte macroscópicamente hablando en cuanto al aspecto externo del cadáver? En cuanto a la coloración de los tegumentos. Otro caso sería, por ejemplo, las intoxicaciones con alcohol metílico. Bien. El alcohol metílico al cadáver le da un color azul intenso, muy característico. Hemos visto mucha gente, como se dice ahora, en situación de calle con ese tipo parecen pitufos. Así es. Parecen pitufos. Así yo me acuerdo, yo hice la primera autopsia. ¿Vos te acordás de las bodegas esas de San Juan que vendían unas damajuanas del sanjuanino?
La primer mujer de La Plata, que se de Emberizo, que se murió de eso, la hice yo. Ajá. Y yo la vi y alerté de entrada, digo, esto es alcohol metílico. Y después, bueno, el resto de la familia, algunos otros 2 cayeron y otros intoxicados hubo por todos lados, ¿no? Ahora, hemos visto muchas veces, tanto vos como yo, gente en situación de calle que muere por hipotermia, es decir, por baja temperatura, Sí. y también por intoxicación metílica. ¿Y por qué hacen el pajarito? Bueno, lo decimos, pero no vamos a hacer promoción. No, por supuesto. En En la cárcel los presos. sí, en las comisarías también. Sí, yo una vez hice 33 en La Plata de la unidad 9 que se intoxicaron con alcohol metílico. Claro, Pajarito. le dicen el pajarito porque vuelan. Claro. Tanto el doctor Lupi como quien les habla, sabemos cómo se hace esto. Obviamente estamos haciendo prevención y no promoción. No vamos a dar letra. En ese punto nos vamos a quedar, pero lo hemos visto muchas veces. Por eso yo te decía que cuando se encuentra gente en situación de calle, en hipotermia y con intoxicación por alcohol metílico, a veces el diagnóstico diferencial no es tan sencillo. No, por supuesto. ¿Qué nos va a dar la pauta para poder diferenciar una situación u otra, Pepe? Bueno, es decir, el alcohol metílico sale en un estudio toxicológico. Sí, sin perjuicio. Después que mandemos al laboratorio para hacer las evaluaciones toxicológicas. Macroscópicamente, una vez que tenemos a la persona, estamos practicando la maniobra de autopsia. Bueno, análisis cardíaco, todo lo que pueda haber, es decir, histopatología de todos los órganos macizos y si la coloración en la que yo te planteo, es decir, en medio la duda no existe ahí, ¿no? A eso quería llegar. No hay ninguna duda que esto es por intoxicación metílica y no por monóxido de carbono. No hay ninguna duda. No, la diferencia es clarísima. Bien. ¿Puede ser que alguien sin demasiada experiencia no se dé cuenta? Es medio raro, esto es algo, es como un ABC. ¿Te acordás vos que en medicina forense? ¿Vos te acordás que en Florida hubo que eran primas? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Por eso te hago esa pregunta. Porque de última instancia, después de mucho tiempo, se llegó a la conclusión de que había muerto por intoxicación por monóxido. Pues debe haber. Yo desconozco el caso puntualmente judicial, ¿no? Sí. Pero deben de haber hecho el estudio de carboxiemoglobina. Porque en principio se barajan. Por eso pregunto si a veces la inexperiencia puede arrojar algún resultado a priori equivocado. Sí, por supuesto. Acá tenemos de todo. Claro. Gente muy bien formada y gente que recién comienza y tienen problemas. Pero esto es medio yo te diría que es un ABC en medicina forense. Sí. Aparte el diagnóstico de químico de carboxiemoglobina en la capital es al momento, en 10 minutos claro, lo tenés. Claro. Por supuesto no debe ocurrir allá en San Martín. En San Martín hay que mandarlo a La Plata o al laboratorio químico, es decir, no tenés, el médico no tiene el informe inmediatamente. Claro, yo apuntaba precisamente, Pepe, no a la idoneidad de los profesionales que se traten, sino si puede haber alguna confusión cuando se evalúa macroscópicamente, porque vos y yo sabemos muy bien que lo que aparenta ser generalmente no es. No, es decir, a ver, cuando uno hace una autopsia macroscópica, Hermes, da un diagnóstico de lo que ve. Claro. Lo que ve es, fulano murió por una congestión y edema pulmonar. Esa es la causa final de muerte. No tiene ninguna lesión, congestión y edema pulmonar. ¿Qué ocurre? Pide los estudios complementarios de diagnóstico, el toxicológico, el químico, todo eso, y después, cuando están esos estudios, a lo mejor concluye mejor su causa de muerte más específicamente. Claro. Aquí hubo un envenenamiento por tal cosa, aquí hubo un tóxico que tal, y demás. Pero la causa macroscópica, que es lo que uno ve en la autopsia, es la congestión y el edema pulmonar. Perfecto. Pepe, para ir redondeando, Sí. Te pediría, por favor, que nos ilustres acerca de prevenciones
respecto de una posible intoxicación por monóxido y qué podemos hacer ante el caso de un supuesto intoxicado o que nos pueda referir, si es que puede, o nosotros podamos inferir a través de lo que estamos viendo que se trata, ya dijiste algo, lo primero es abrir, obviamente, lo primero es ventilar. Sí, sí, por supuesto. Es decir, primero la gente aleccionada de cómo tiene que manejarse con calefactores, con estufas, los garajes, no hablamos de los garajes. Hay gente que está bien, es por miedo a lo mejor a la entradera, a la inseguridad, pero en pleno invierno lo que hace es calentar el motor del auto dentro de su garaje. Sí, señor. Y sí, eso, señor. Hermes, la combustión de sí, de un automóvil, de un automotor, es terrible la cantidad de monóxido que libera, y eso queda en el ambiente, cuando en realidad lo que tiene que hacer es salir con el coche despacito y calentarlo despacito en la calle andando, pero no adentro del garaje. Hemos visto, tanto vos como yo, muertes por autodeterminación, ya no sé, sí, conectan la manguera al caño de escape y la meten adentro del habitáculo. Exactamente, lo hemos visto. Sí. Y también hemos visto algún fallecimiento por una deficiencia en el sistema de escape de ese vehículo, quedándose arriba del mismo con la calefacción prendida. Exacto. Sin tener la precaución, como dije en el primer bloque en la editorial, bajar contrapuestas las ventanillas para que hubiese un poco de circulación. Es decir, cuando se quema la junta del múltiple de escape o el caño de escape, que es de hierro, se pica, ese gas entra al habitáculo del vehículo y eso produce problemas. Por más que supuestamente esté herméticamente cerrado ese vehículo. Pero no tengas duda. Aparte, vos fíjate, los vehículos automotores son un elemento de gran producción de monóxido de carbono. Fíjate, por ejemplo, en Corrientes y Callao, para dar una idea, vos tenés una medición de 115 partes por millón de monóxido. Una locura. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no debe superar las 9 partes por millón. Sí, casi la estamos duplicando. Buah, duplicando mucho más. Es increíble. Entonces, eso después se ventea, está al aire libre, se ventea, pero la producción es muy grande. Claro. La producción ambiental de monóxido. No, me dijiste, dame los valores otra vez. 115 partes por millón. Sí. En Corrientes y Callao, sí. al mediodía. Sí. Y la Organización Mundial de la Salud dice 9. Más. Ah, no, pero yo dije la mitad, yo dije el doble, pero muchísimo más. Sí, no. Pero muchísimo. Claro, casi el 100%, es el 80%. Sí. Es el 80%. No, es una barbaridad. Pepe, en virtud de tu vastísima experiencia, yo te pediría, por favor, un cierre, un broche para esta nota contigo, que realmente espero que la audiencia haya prestado toda la atención, porque realmente es muy importante, y acá está en juego la vida, ni más ni menos que la nuestra o la de nuestros familiares y la nuestra. Yo te pediría ese remate, por favor. El remate es que todas las entidades oficiales, Ministerio de Salud, las municipalidades, todo, hagan una promoción de las medidas de seguridad, recordatorio de las medidas de seguridad de esto, que se deben tomar. Insisto, veo que te aleccionan para que te vacunes contra la gripe, contra el neumococo, pero en ningún lado he visto medidas de prevención que se tomen para evitar estos incidentes, porque no son accidentes. Sí, son incidentes. Digo incidentes porque son evitables. Son prevenibles. Y son prevenibles, claro. Totalmente. Sí, comparto eso. Después, ocurrido el hecho, bueno, la persona inmediatamente que tiene síntomas a un servicio médico, porque el tratamiento es simple. El tratamiento es el oxígeno. Una persona que tiene una intoxicación leve de hasta un 20% de concentración, estando 4 a 6 horas al aire libre, ventea bien y recupera. Si la concentración es mayor, bueno, se le hace oxígeno con máscara. Claro. Oxígeno con máscara. Y si son casos más graves, se recurre a lo que se llama la cámara hiperbárica. Así es. Cámara hiperbárica que no existe en todos los centros asistenciales,
pero eso reduce en forma bastante rápida los efectos. De todas maneras, las secuelas neurológicas que persisten hasta 2 semanas después de producido la intoxicación ya no revierten más, quedan como secuelas permanentes, son irreversibles, deficitarias en el sistema nervioso, claro. Porque el sistema nervioso es el primer sistema afectado por la falta de oxígeno. Sí, muy importante esto. Y fíjate que los primeros síntomas son todos neurológicos. No, muy importante esto que está diciendo, que las consecuencias son irreversibles. Son irreversibles. Muy importante esto, pero ¿no? salvaron la vida. Y Pepe, si te parece, rectificar o ratificar lo que en última instancia voy a decir ahora respecto de este tema. Sí o sí a un servicio médico. El que tiene síntomas, sí. Sí o sí, esto no se soluciona en casa, No, venteando, aireando el ambiente. No, es decir, hay que hacer la consulta, porque se hace una evaluación, se hace un testeo de laboratorio de la concentración, y en función de eso el oxígeno se da, ya te digo, o con máscara o con cámara hiperbárica, dependiendo de la concentración, ¿no? Doctor José Luis Lupi, médico legista, un amigo, como ustedes habrán escuchado, un gran docente. Te mando un abrazo, te agradezco mucho este tiempo que nos has dispensado porque ha sido de gran utilidad para todos nosotros. Hermes, siempre a tus órdenes, espero haber sido útil. Absolutamente. Y se haya entendido lo que quise expresar. Absolutamente. Vos sabés que sos un excelente docente. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un abrazo, a tu hermano. audiencia y espero que, bueno, que sirva para mucho. Si por lo menos, es decir, tu programa es un puntal para hacer este tipo de consejos a la gente. Fuerte abrazo, hermano. Igualmente. Ha sido el doctor José Luis Lupi, médico legista, exintegrante de la Dirección de Medicina Legal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y del Cuerpo Médico Forense de la Nación.